Continuemos a ver qué más tiene. Por ejemplo, veamos, si yo agarro cualquier objeto, voy a agarrar, por ejemplo, el apuntador 2, ¿sí? PTR 2. Si nosotros observamos qué métodos me da get número de empleado, get primer apellido y get primer nombre. Esto está bien. Pero me da get contar, ¿sí? Y este get contar, si nosotros nos ponemos a pensar detenidamente, no tiene sentido que se pueda utilizar desde la aplicación, desde el main. No tiene sentido porque esta función, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo único que está haciendo? La función contar lo único que hace es incrementar el número de empleados. Entonces yo no quisiera que esta función sea visible para el usuario. Es decir, la persona que va a utilizar la clase que estoy creando, yo no quiero que la vea porque realmente no la necesita. Sino que esta función realmente, su único propósito es dentro de esta clase empleado. ¿Okay? No quiero que sea una función miembro, pero sí quiero que sea una función que ayude a realizar algún procedimiento interno en la clase. Entonces, para solucionar ese problema, existe otro concepto que son las funciones amigas. Pueden haber clases amigas. Más adelante vamos a utilizar muchísimo esto, pero es importante que ya lo vayamos viendo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear una clase una función amiga, en este caso, yo digo friend y hago lo mismo, ¿no? Void contar. ¿Sí? Ahí la tengo. Voy a borrar esto de acá porque ya no sería necesario. Y, por ejemplo, para definirla, si ustedes observan, la función friend no está ni en la parte pública ni en la parte privada. Número uno, está afuera, ¿ok? Número uno. Número dos, aunque esto sea una función y esté definida dentro de la clase, esta no es una función miembro, ¿ok? No es una función miembro. No. ¿Qué es entonces? Una función que tiene permiso de acceder a las funciones miembro y a los miembros de datos de una clase. No importa si están privados. Entonces el miembro de datos que queremos que acceda es este de acá. Entonces vamos a hacerlo. Me voy a llevar esto de acá, ¿ok? Y me lo voy a poner aquí al inicio. Voy a decir, bueno, estas serían funciones amigas. No importa dónde la creemos, pero yo por dar un orden lo voy a hacer. Y entonces aquí el número de empleado, ¿de dónde viene? Viene de empleado. ¿Sí? Esto ya no es necesario porque esta función miembro no depende de la clase empleado. Así que la quito. Simplemente defino la función tal como está. Es una función void contar. Y en este caso, pues la variable que estoy utilizando es número de empleado. Entonces le digo de dónde viene esa variable. Bueno, viene de la clase empleado. ¿Okay? Vean que este es, aquí está accediendo a los miembros de datos. ¿Ok? Muy importante. Entonces ya lo tenemos. ¿En qué afecta todo eso a nuestro programa? Bueno, veámoslo. Veamos en qué afecta. Ustedes observan ahora, aquí ya me está dando un error. Dice, la clase empleado no tiene al miembro contar. Vamos a ver por qué. Yo vuelvo a ver las funciones miembros, solo son las tres que necesito. Ya la función contar ya no es una función miembro. Entonces ya no me aparece a mí como usuario de la clase, a mí ya no me aparece. Entonces esto ya tiene más sentido. ¿Por qué? Porque la clase pues tiene los tres métodos que necesito. Obtener el número de empleados, obtener el primer apellido, obtener el primer nombre. Es lo que necesita. Entonces, observemos aquí en forma para resumir, ¿sí? Para manera de resumir, pues hemos visto un montón de información. Número uno es utilizar apuntadores, ¿cierto? Para crear memoria dinámica, recordando que para crear memoria dinámica necesitamos el
el operador new, el tipo de dato que vamos a crear y la longitud o espacio que necesitamos hacerlo. Esto inclusive se puede hacer en tiempo de compilación, es decir, le podemos solicitar al usuario ingrese cuánto espacio quiere, ¿vale? En ejecución, perdón, y lo hacemos. Lo usamos acá. ¿Dónde más lo utilizamos? En la main, en la función main, solo que el objeto que estamos creando, el espacio, perdón, que estamos creando es del tipo de dato empleado. ¿Okay? Entonces solicitamos nuevo espacio de memoria del tipo empleado. Entonces lo utilizamos ahí. Entonces, 1, cómo crear memoria dinámica. 2, las variables static, que son aquellas variables que aquellos miembros de datos static son aquellos que van a ser común en todos los objetos que cree la clase. O sea, no van a tener una copia, sino que va a ser exactamente el mismo para cada uno de ellos. Segundo concepto. Tercer concepto importante son las funciones friend, que son funciones que sirven para realizar un procedimiento intermedio dentro de la clase, pero que no forman parte de las funciones miembro. Por ejemplo, en este caso, esta función miembro, contar, lo único que quería hacer era acceder a esta variable static para sumarle una unidad. Entonces eso lo implementamos aquí. Entonces son 3 conceptos muy importantes, nuevos que hemos visto, y hemos repasado nuevamente cómo, por ejemplo, crear una clase, separarla en sus 3 archivos, número 1, número 2, los accesos a través del apuntador, los niveles de acceso, en este caso es el más cerrado, ¿no? Apuntador constante, tipo de datos constante. Y bueno, practicar un poco sobre cómo definir, crear estos archivos y cómo poderlo implementar. Espero que esto haya sido de aclaración y de ayuda. Nos vemos en el próximo video donde vamos a tratar este mismo ejercicio. Solamente que vamos a hacer una modificación un poquito simple para poder ver otro concepto que es el destructor. Entonces, vemos allá.